Depende mucho del tipo de tumor, depende a veces incluso de las condiciones socioeconómicas de los pacientes o de sus hábitos de vida, pero está descrito que inicialmente al diagnóstico y en términos generales, considerando todos los tumores, hasta un 40% de los pacientes están en riesgo nutricional o ya iniciando una desnutrición. Es una cifra muy alta para pacientes que entran por primera vez en la consulta de oncología. Hay 4 campeones de la desnutrición, 3 de localización digestiva, esófago, estómago y páncreas, y los tumores de cabeza y cuello. Esos son los que pueden llegar a tener hasta un 80% de desnutrición a lo largo de su evolución. Es que son muchas, variadas y todas absolutamente negativas. Malo para los que vayan a ser operados, menor cicatrización, mayor posibilidades de infección, de fistulización, malo para los que vayan a ser tratados con radioterapia, más toxicidad sobre las zonas radiadas, malo para los que vayan a ser tratados también con quimioterapia, peor tolerancia a los tratamientos, más toxicidad, menor respuesta y en general, en cualquier caso, una importante disminución de la funcionalidad, de la capacidad del paciente para moverse, para desplazarse, para hacer una vida normal y una pérdida total de calidad de vida. Claro, todo esto que te digo empeora la supervivencia al no poderse hacer los tratamientos de forma correcta, en el modo correcto, en el momento correcto. Pero es que además la desnutrición, cuando es avanzada, en las situaciones ya de síndrome de anorexia, caquexia, es responsable de forma directa, per se, de entre un 10 y un 20% de mortalidad en los pacientes. O sea, es muy importante en la cifra. Bueno, yo propongo, dado que conozco perfectamente cómo estamos de apurados en el tiempo, hacer un despistaje, una especie de valoración nutricional sencilla, elemental, que consiste fundamentalmente, y no me lo invento yo, esto ya está establecido, 2 preguntas y una determinación. La determinación es la del índice de masa corporal, para ver si está por debajo de lo normal, por debajo de 18, y 2 preguntas. Si ha perdido peso el paciente más de 5 kilos en los últimos 3 meses o más de 10 kilos en los últimos 6 meses, esa persona está en riesgo nutricional o iniciando una desnutrición. Cualquiera de las 3 preguntas, de las 2 preguntas y de la determinación que sean afirmativas, mucho más si son 2 o las 3, requieren un estudio nutricional ya a cargo de gente especializada, nutricionistas o endocrinos. Si las 3 cuestiones son negativas, el paciente en ese momento no tiene desnutrición, pero eso no quita que pueda tener a lo largo del tiempo debido a los tratamientos y de la evolución del tumor, y por lo tanto este es un despistaje que se debe repetir periódicamente en el tiempo para valorar que en cualquier momento y de forma agazapada la desnutrición puede aparecer. En realidad, hasta recientemente, que estamos empezando a llamar la atención sobre el tema, es algo que efectivamente pasaba desapercibido en las consultas de oncología, primero porque el paciente no lo verbaliza, ningún paciente aparece en la consulta diciendo hola, estoy desnutrido, a diferencia de otros síntomas como tengo dolor o tengo cansancio, eso es muy fácil de verbalizar, y por lo tanto si no lo buscas no lo encuentras. Por otra parte, las consultas son tan densas y tan rápidas que muchas cosas se nos escapan. Y finalmente, yo creo que claro, el oncólogo, una vez que tiene la sospecha, debe de tener un instrumento por lo cual confirmarla. Entonces, si nos faltaba, digamos, este pequeño despistaje, si el paciente no nos lo cuenta y si en la consulta tenemos tantísimas cosas que valorar, pues es casi lógico que pasara desapercibido. Pero bueno, yo creo que eso tiene que cambiar y estamos aquí hablando de ello precisamente para que cambie. Incluso síndromes de malnutrición muy avanzados, como el síndrome de anorexia caquexia, que consiste en la pérdida de la masa magra, es decir, de la masa muscular, no necesariamente se acompaña de la pérdida del panículo adiposo, de manera que un paciente puede aparecer gordo porque tiene mucha grasa, pero tiene una absoluta pérdida de masa muscular y está desnutrido, incluso muy desnutrido, y sin embargo aparece grueso, aparece obeso en la consulta. Es muy importante entonces considerar precisamente los datos que os he comentado previamente de la pérdida de peso en los últimos meses o incluso del índice de masa corporal, y si existe la sospecha, aunque aparentemente el paciente esté obeso y ni él mismo se lo crea, enviarlo a nutrición. Bueno, lo mínimo, digamos, sería los consejos dietéticos adaptados a la situación del paciente, que no pueda masticar, que tenga dificultad para tragar, eso sería como lo básico. Los consejos dietéticos los podemos iniciar los propios oncólogos, no es que seamos muy expertos, pero bueno, podemos iniciarlos y serían completados por los nutricionistas. Pero la indicación de los suplementos nutricionales,
por lo menos en mi centro y en muchos, está ya directamente en manos del nutricionista, que sabe cuáles son los requerimientos de este paciente y sabe además aquellas circunstancias que puedan hacer modificar los suplementos, como que tienda al estreñimiento, que necesite fibra, que necesite más proteínas, etc. Los suplementos nutricionales son importantísimos para mantener el peso y para mantener la masa magra de los pacientes. Cuando todo esto ya no es suficiente o cuando el aparato digestivo del paciente no es practicable, pues, o porque está obstruido o porque está anulado, entonces hay que proceder a un estadio superior de la ayuda alimentaria, que es la nutrición enteral, es decir, no tomar por boca, sino aportar directamente al aparato digestivo, y para esto hay dos formas, la sonda nasogástrica y la gastrostomía percutánea, por vía endoscópica o por vía radiológica. El extremo mayor de ayuda alimentaria, digamos, es para aquellos pacientes que no pueden tolerar ni siquiera la vía enteral, y sería la alimentación parenteral, es decir, la alimentación intravenosa. Y eso, que antes se consideraba en los pacientes oncológicos algo extraordinario, se está haciendo cada vez más, cada vez de forma más precoz, y por suerte existe la posibilidad, en mi hospital desde luego, y eso para mí es una gran alegría, de que se pueda hacer en domicilio, es decir, alimentar por vía intravenosa a los pacientes en su domicilio y mantenerlos en peso y en buen estado nutritivo. El primero de todos es la mejoría del bienestar físico y psíquico que nos aporta a todos, no solamente a los pacientes oncológicos. Está demostrado su beneficio como algo que reduce el riesgo para unos cuantos tumores, reducción del riesgo, y eso está demostrado mediante estudios sistemáticos, metaanálisis, es decir, las personas que hacen ejercicio físico tienen una disminución de riesgo de algunos cánceres. Además, ha demostrado que disminuye el riesgo de mortalidad por ese cáncer. Eso está demostrado en particular en el cáncer de mama, en el cáncer de colon y en el cáncer de próstata. Es verdad que en estadios precoces de la enfermedad, no en estadios diseminados. Pero además también disminuye la posibilidad de recaída tumoral, de manera que no solamente está recomendado antes de tener un cáncer, es decir, en la vida normal, en el proceso del tratamiento del cáncer y después, como supervivientes del cáncer también, porque esa disminución del riesgo de mortalidad y del riesgo de recaída se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, los beneficios son múltiples, pero yo creo que los más importantes es haber verificado que disminuye el riesgo de morir por el cáncer y disminuye el riesgo de recaer del cáncer. Eso es esencial. Luego está la mejora de la calidad de vida, el aumento de la masa muscular y por lo tanto de la capacidad de ejercicio, de la funcionalidad, mejoras metabólicas indudables para aquellos que tengan diabetes, en fin, todo lo que rodea el ejercicio como beneficio en las personas normales traspuesto a los pacientes oncológicos, mejora la tolerancia a los tratamientos, disminuye su toxicidad y disminuye una cosa que afecta mucho a los pacientes durante el tratamiento, sobre todo de quimioterapia, que es la astenia, el cansancio. Eso el ejercicio también lo mejora. Es sí como si fuera un fármaco más, es decir, yo recientemente, además por experiencia personal de una persona muy allegada, joven con un cáncer, en la consulta, entre otras muchas medidas, se ha prescrito el ejercicio. La cuestión es, no para todos los tumores y no en todas las situaciones se sabe cuál es el ejercicio correcto. Por ejemplo, para el cáncer de mama está bastante bien establecido en todas las etapas, digamos, y bueno, eso está muy bien porque dado que nosotros los oncólogos no somos expertos en ejercicio, no somos licenciados en educación física y tampoco somos fisioterapeutas, realmente no sabríamos muy bien qué recomendar, pero en el hecho de que participemos junto con otros expertos en la elaboración de estos programas hace que nosotros lo podamos ofrecer a los pacientes como programa ya hecho, ¿no? En el caso del cáncer de mama hay guías además variadas, hay guías digamos hechas desde una financiación de la industria farmacéutica, pero elaboradas por médicos y por clínicos. Hay también recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, recomendaciones de la Sociedad Europea, de las guías americanas, en fin, creo que el ejercicio ha entrado en el mundo de la oncología para quedarse. Y yo lo que de momento echo de menos es esta sistematización que se ha hecho en el cáncer de mama tan estupendo, hacerlo en el resto de los tumores, porque cada tumor tiene unas peculiaridades. No es lo mismo hacer ejercicio con una colostomía que hacer ejercicio con una traqueostomía. Entonces, bueno, en qué momento, si todos los pacientes pueden hacer lo mismo, si hay que adaptarlo a distintas tipologías de pacientes, todo eso creo que es un camino, pero es un camino fascinante que tenemos por delante.
Se recomienda, claro, al haber demostrado en los estudios sistemáticos que disminuye el riesgo de recaída, pues al primero que le interesa es al propio paciente saber que es verdad que no es que anule el riesgo, pero algo que reduce el riesgo y que al mismo tiempo te beneficia en los demás aspectos de tu vida, vamos, es patente que habría que apuntarse, ¿no? Ahora bien, no todo el mundo es partidario de hacer ejercicio, eso también hay que considerarlo, claro. Hay que abordar, si abordamos el cáncer de forma multidisciplinar, y ya lo hacemos porque tenemos establecidos comités multidisciplinares para todos los tumores, todo aquello que rodea al propio tumor, el control de síntomas, la nutrición, la mejora de la calidad de vida, el tratamiento del dolor, todo eso también tiene que ser multidisciplinar. No estamos solos en los hospitales, nosotros los oncólogos no podemos hacerlo todo, somos piezas importantes de un tablero, pero de un tablero multidisciplinar, donde compañeros de digestivo, endoscopistas, cirujanos, radioterapeutas, rehabilitadores, paliativistas y todos los que se me están olvidando, participamos juntos en la mejora no solamente de la supervivencia de los pacientes, sino también de su calidad de vida.